Muy buenas noches amigos, yo soy Vania Tais y quiero darles la bienvenida a Quién quiere matar al Perú, por aquí por CTV. Hoy día tengo un programa, la verdad que quiero hacer hace un buen tiempo, porque, vamos, hace años no converso con este par de personas y me interesa saber qué es lo que tienen proyectado de acá al próximo año, que en realidad ya nos tocan las elecciones. Y de hecho, siempre voy a decir que son mis apristas favoritos. Me caen muy bien, a pesar de ser de Lapra. Así que creo que esto, de alguna manera, nos va a dar una perspectiva distinta, porque creo que, de alguna manera u otra, el Perú siempre ha necesitado diversidad de pensamiento. Y eso es algo que de repente se les hace muy complicado de digerir a ciertas personas que pretenden un fundamentalismo absoluto, ¿no? Que pretenden que todos literalmente pensemos igual, y si no pensamos como ellos, pues estamos súper mal, somos de la DBA y 800 cosas que honestamente no vienen al caso. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi amigo Renzo Ibáñez. Él es politólogo, es analista político, baila pegadito, le gusta el vals criollo, no tiene ni idea todo lo que hay. Y también está Russell Nina, que últimamente ha estado alborotando las redes sociales con sus videos quejándose de salud y de todo lo que nosotros también nos queremos quejar. No, pero me gusta, ¿saben qué? O sea, nosotros empezamos a ser amigos en el 2021, sí, claro. Cuando arrancó todo esto de las marchas, cuando empezamos a salir a la calle, cuando no éramos tres gatos, ¿no? Y después empezamos a crecer y de pronto era un manchón de gente y teníamos algo en común. Sí, es cierto. Que estábamos en contra de cualquier intento de gobierno comunista y pensamos muy diferente en algunas cosas, muy parecido en otras cosas. Por eso entendí eso del a pesar de ser aprista, por en sentido supuesto. poético. Poético. Claro, porque tú, a pesar de estar a la derecha, O de la ultraderecha. Sí, sí. Listo, acá estamos juntos. Sí. Y el a pesar hay que entenderlo como algo bonito. No, además hay que entenderlo con una sonrisa. Es decir, sí. A veces pesa, es cierto, tener que conversar con gente que piensa distinto, pero es lo que hay que hacer. Así y es lo que el Perú tiene que entender que debe suceder en el año 2026 para poder evitar cualquier atisbo de gobierno que pretenda destruir la diversidad, la tolerancia, Correcto. los principios republicanos, los principios democráticos, que es lo que justamente pasó en el 2021 y por lo cual todos estuvimos en la misma línea, ¿no? Correcto. Es decir, en un mundo polarizado, en un país polarizado, había que tomar posición y ahí te encuentras a gente probablemente muy distinta a ti, pero que tiene un sentido común, claro, y que compartes un sentido común, que es justamente el sentido común democrático. ¿Qué dice Russell? Bueno, claro, compartir o tener posiciones distintas en un país democrático es importante, ¿no? Probablemente no compartamos varios temas, pero hemos coincidido en algunos puntos. Por ejemplo, en el 2021 comenzamos una movilización del movimiento sindical donde ustedes participaron. Así es. Y generamos una corriente que se fueron sumando, y nosotros, como una central democrática pluralista, nos mantuvimos, y creo que estuvimos en el lado correcto de la historia, con muchos compatriotas que hoy en día podemos decir que de las luchas constantes, a pesar de diferencias de pensamiento, de costumbres, de política, de religión, hemos podido pensar primero en el Perú. Sí, a mí, o sea, me acuerdo que cuando una de las primeras veces que hablamos, una de las cosas que más me llamó la atención fue que había un sindicato que no era zurdo. De verdad. Claro. O sea, quieras o no, o sea, ahora que tengo esta experiencia trabajando en Estados Unidos, y veo unos sindicatos que son de verdad que... si los sindicatos son feos en Perú, les juro que en Estados Unidos son horribles. Entonces digo, apareció esta CTP trabajadora, genuinamente con trabajadores que trabajan. Claro, que es de gente que realmente tiene un trabajo, trabajaba, que recibe un salario, que vende su fuerza de trabajo, en fin, ¿no? Todo parte de lo que sí era. Sí, claro, ¿no? sí. Lo que sí era, como se supone que nacía un sindicato. Ahora, también en la CGTP también hay sectores de trabajadores, es cierto, lo que pasa es que tienen una línea ideológica muy distinta, radical de izquierdas. Y en el caso de la CGTP, tú lo puedes decir mejor que Claro, lamentablemente en el Perú al movimiento sindical lo ven como un enemigo los empresarios. Y eso no es así. Nosotros somos una central con un plan de trabajo, con una visión de que sin inversión no hay trabajo. Sin una política de seguridad no hay inversiones y no hay trabajo. Así es. Entonces yo no me puedo enfrentar, no puedo decir, ¿sabes qué? Soy enemigo del empresario. No, a lo contrario.
Y entonces los trabajadores han entendido que hay una central en el Perú que piensa en los trabajadores y piensa en el progreso de ellos. Entonces ese pensamiento, esa política ha conectado con la población y hoy en día la CTP es una de las centrales más importantes del país y donde tomamos decisiones pensando en el Perú y en miles de trabajadores. Además, todos los trabajadores y sobre todo sindicalizados no tienen por qué ser comunistas, ¿no? Correcto. O sea, tiene que haber también diversidad ideológica como hay en la vida real. Hemos democratizado supuesto, el movimiento sindical. Nosotros no solamente representamos a los trabajadores sindicalizados, también a los trabajadores no sindicalizados y a todos los peruanos, porque nuestro objetivo principal es que el peruano de a pie tenga seguridad social, que tenga un empleo. ¿Y cómo genera eso? Cuando un gobierno serio, un gobierno con un programa serio, genera pues políticas de inversión, políticas de seguridad, políticas de salud y educación. Y eso de manera directa e indirecta genera estabilidad política al país. Y eso es lo que algunos no entienden. Y también algunos malos empresarios no entienden. Solamente piensan en ellos. Entonces, el mercantilismo. El mercantilismo, ¿no? Claro, el mercantilismo. Oye, y de eso se aprovechan, pues, ¿no? Las otras corrientes radicales de izquierda. Hace tiempo, nosotros cuando recién salió toda la fiebre del ex, ¿no? Antes de que sea ex, en Twitter, cuando recién salió los espacios de Twitter, nosotros hablamos sobre el mercantilismo. Claro. Nosotros justamente empezamos hablando sobre, en un space con Daniel Córdoba, hablamos del mercantilismo, de qué era el mercantilismo burocrático. Sobre el real libre mercado. Sobre el real libre mercado, de qué va la auténtica inversión. O sea, y de hecho eso está muy ligado con un diálogo auténticamente democrático políticamente. Ahora, o sea, fue interesante esa conversación, recuerdo, porque había liberales de toda Laya en el espacio donde estábamos, donde discutíamos. Y bueno, para nadie es un secreto, yo soy aprista, entonces, digamos, guardo algunas formas ideológicas, no guardo todas las formas ideológicas que correspondan. Y incluso también dentro del partido hay discusiones, pero me pareció sumamente rico entrar en una discusión sobre lo que significa el libre mercado, y creo que más rico es ahora, ¿no? Sí, porque claro. Cuando ves, por ejemplo, una persona como el presidente Trump, que evidentemente ha sido elegida por su pueblo para hacer cosas para su pueblo, no deja de impactar la mano visible, ¿no? Así es. La mano visible en donde el liberalismo parece que no importa mucho porque pretende intervenir el mercado, subir aranceles, buscar desde la política hacer una competencia comercial a nivel mundial, que me parece interesante, pero no deja de ser observable en términos de aquellos que se decían partidarios del libre mercado y que luego terminaron aplaudiendo lo que creo yo es algo, me parece un poco peligroso para el libre mercado. O sea, Ramaswamy, por ejemplo, es más liberal en ese sentido, y él es más, o sea, me acuerdo que cuando se encontró con Milei, le dijo, tú eres más Mises y yo soy más Hayek. Claro, ¿no? Mira, claro. Mira, qué chévere. No, pero, y algo que yo le comentaba a una amiga cuando pasó esto de las corrientes y tal, ¿ustedes de verdad creen que al peruano de a pie le importa quién demonios es Milton Friedman, brother? No les interesa en lo más mínimo. Hay una cosa de sentido no existe el fanatismo libertario aquí. O sea, por ejemplo, a ver, pero sí existen paradojas que son interesantes, ¿no? En la zona sur del Perú, principalmente, por ejemplo, en Puno, eso donde es una locura. libre mercado, donde el capitalismo salvaje impera, es a su vez aquel que es mucho más crítico y que tiene una petición permanente porque haya Estado, pero cuando el Estado va, la gente no quiere saber nada de esto. Es correcto. ¿No? Entonces, claro, me olvidan a mí, pero a la vez también es cierto que hay una dinámica económica que, digamos, es realmente capitalista y salvaje, ¿no? Sí, completamente y ahí salvaje. Está el tema, bueno, hay una serie de economías comercio ilegales informal. que no está solamente ahí, que está presente en todo el Perú, pero el comercio informal, el contrabando, ¿no? Claro. Entonces, hay zonas que están liberadas del Estado que deberían comenzar a pensarse, ¿no? Y, por supuesto, con el concurso de la opinión y de los empresarios que están ahí y que además le han dado mucho al Perú, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, ahora que estás haciendo estos videos, por ejemplo, el de salud, para mí, Russell, fue gol porque yo he sufrido de salud. Ya, mi mamá, por ejemplo, que tiene lupus y se tenía que estar tratando en salud y tal. O sea, yo he vivido lo que es de salud porque yo la acompañaba. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las reformas que auténticamente crees que se tienen que hacer, digamos, para poder darle a los trabajadores algo
que sea necesario, pero al mismo tiempo que no nos reviente como Estado y no digan, mira, están gastando un montón en salud, porque siempre se quejan del presupuesto. Pasa que salud es una institución netamente creada para los trabajadores y empleadores. Así es. Entonces, lamentablemente, a los funcionarios o al presidente ejecutivo lo elige el gobierno, y entonces es un cargo político. Y entonces, como es un cargo político, hemos visto en estos últimos 4 años casi 7 presidentes ejecutivos. Así es. ¿No? Pareció más de 30 ministros del interior. Entonces, hay cambio de gestión continua y también se alteran o se cambian directivos donde no hay un proyecto de gestión a largo tiempo que te permita ordenar las esperas de las citas, operaciones, procedimientos, ¿no? Y yo, desde la Confederación, hemos acordado que salud debe de una administración autónoma. No es posible que el gobierno, que no da ni un centavo a salud, tenga injerencia y decida quién dirige y quién no dirige. Entonces es una administración autónoma para que esto sea mejor administrado, ¿no? Y es lamentable porque hemos visto informes de Contraloría, informes de la Fiscalía, ¿no? De la misma OCE, donde hay situaciones muy críticas en salud, habiendo buenos profesionales. Sí, claro. Hay buenos profesionales que puedan hacerlo, pero lamentablemente la mala política o los malos políticos designan quienes gobiernan para sus intereses personales y lamentablemente quienes padecen esa incapacidad de gestión, incapacidad de liderazgo son los más humildes, ¿no? Los trabajadores que trabajan en el sector agrario, los que trabajan en el sector pesca, en el sector construcción, no encuentran citas, pasan 3-4 meses y lamentablemente es una falta de capacidad de gestión. Y eso lo decía el gobierno, pues, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta, o sea, si vamos a la pureza, digamos, liberal, ¿no? Se tiene que meter hacha, porque hay un montón de gente que no sé por qué cree que todo el mundo tiene que ser motosierra como Milei, ¿no? Y es como, hay varias corrientes dentro del liberalismo. Claro. El APRA entiendo. Pero sobre todo, claro, digamos, más que corrientes ideológicas, yo creo que tienen que ver con gestos políticos. Sí, por eso te iba a preguntar, por ejemplo, desde el APRA, ¿no? Que es un partido es de izquierda democrática, siempre se han catalogado de esa manera. Sí. Entendiendo lo que eso significa. Sí, claro. Que no es una izquierda radical y nada. No, justamente el apellido democrático. Y a eso iba, o sea, por ejemplo, ¿qué harían con algo como salud? Bueno, en principio, en el marco de la izquierda democrática, primero tiene que hacerse una gestión dirigida al usuario, dirigida al asegurado, ¿no? Y una gestión que implique dirigirse al asegurado tendría que, en principio, comenzar a sentir lo que siente el asegurado. Primero, tú no puedes agarrar y sacar una cita, o tienes un dolor ahora y la cita te la ponen en 3-4 meses, si no es más. Sí, ya te moriste. Sí. Y eso es algo de gestión que tiene que solucionarse inmediatamente. Lo siguiente es el tema del abastecimiento de medicinas. Es algo impresionante, ¿no? Cómo es que la gente tiene que acudir a farmacias, tiene que acudir a otros centros donde tiene que pagar además afuera para poder conseguir las medicinas que muy bien salud tendría que darlas. Y en tercer lugar, combatir la corrupción interna, donde lamentablemente los equipos, eso pasa tanto en salud como sobre todo en el caso del ministerio, ¿no? Donde tomógrafos, en fin, una serie de maquinarias, parece que se malograsen a propósito porque existen mafias afuera. Entonces, estas 3 cosas que creo que son fundamentales deberían ser solucionadas de inmediato en un gobierno que realmente piense en la gente y comience a discutir lo que a la gente le preocupa, ¿no? Que son los grandes dramas que se supone se tienen que solucionar en un espacio donde va el asegurado, que ha pagado su platita, que ha trabajado y que necesita tener alguna atención mínimamente de calidad. Lo que necesitamos nosotros son políticos que solucionen nuestros problemas, no que ellos solucionen sus problemas. Así es, y esto viene de una política general de gobierno donde deben tener planificaciones en diferentes sectores. Salud, que es muy importante, la educación y la anemia que golpea al Perú. Claro. En el gobierno del presidente García se trabajó bastante por la anemia y se redució. Y después del gobierno del presidente García, a la fecha hemos visto hospitales que no se construyen, colegios, el combate a la anemia. No, y la chamba de la esposa de Susel, ¿no? Claro. De Caliwarma. Entonces, Caliwarma, por ejemplo. Entonces, por eso te decía, los políticos entran a solucionar sus problemas. A servirse, pero no a solucionar el problema de la población. Porque finalmente ellos son empleados públicos, son nuestros empleados de todos los peruanos porque aportamos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 15 años? O sea, a ver,
creo que la alternancia en el poder ha sido no entre partidos políticos, sino entre gente que realmente ha estado comprometida con los problemas de la ciudadanía y gente que ha estado comprometida con su bolsillo. Y lo que ha sucedido en los últimos 14 años ha sido una devaluación, una negación del progreso, una suerte de cataclismo en la gestión pública que ha hecho retroceder los índices del Perú, o por lo menos aguantarlos o pausearlos. Y eso creo que hay que evidenciarlo, ¿no? Los últimos 14 años, a pesar de que hayan pasado diversos administradores, entre comillas, o diversas personas encima, en el caso del Poder Ejecutivo, ha pasado Ollanta, ha pasado PPK, ha pasado los que hayan pasado, todos han tenido detrás una mano que los ha mecido, que los ha dirigido, y creo que ese ha sido justamente el poder caviar que ha estado detrás el retroceso del Perú en los últimos años. Tan es así que lo que se pudo lograr avanzar hasta el año 2011, más bien se ha ido deteriorando en los últimos años porque no ha habido capacidad de gestión, porque se han discutido las cosas que a la gente no le importa, o en todo caso le importa de manera epidérmica, pero no de manera, digamos, frontal y de fondo, ¿no? Que son justamente los grandes problemas del país, que es la pobreza, la falta de inversión, la falta de infraestructura pública. Agua, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces para poder solucionar el gran déficit de infraestructura que tiene el país, que son cerca de 160.000 millones? Y probablemente esto sea en las próximas estimaciones muchísimo más, porque justamente nos hemos paralizado. Un tema que no quería que se me pase. Por favor, me tienes que poner stop, ya sabes. Solo que has visto que Renzo tiene su voz de locutor de radio, ¿no? Entonces da ganas de escucharlo 2 horas. Un tema fundamental que es además sintomático. La línea del tren, a pesar de la mezquindad de Fujimori, de no solucionarlo y terminarlo, De Toledo. Alan García lo recoge porque lo tenía el municipio y dice, bueno, lo vamos a hacer. Y se hizo más o menos en 2 años. Ponle con todo lo que se hizo en el primer gobierno y se paralizó, ponle medio año más. Más o menos esto habrá tenido ya 3 años. No puede ser posible que la línea 2 del metro de Lima tenga casi 7 más. No. Tiene claro, porque eso pasó en la época, Oye, sí. se inició en la época de Humala. Miércoles. Y a pesar de que todo ya estaba Estamos listo viejos, a partir del año 2, hasta el año 2011 ya tenías los perfiles listos. Entonces, o sea, a ver, ponte, ya, 2012, 2013, ya. Mira, que son casi 12 años que está esto paralizado y hasta ahora no podemos tener una línea 2 del metro a pesar del problema caótico que significa el tráfico en Lima. No, olvídate. O sea, entonces, de hecho, justamente una de las cosas que falta, ¿no? Es, perdóname, bypasses, cosas muy básicas. Que yo digo, a ver, en México, ¿no? Tenemos bypasses, tenemos rutas arriba, o sea, segundos pisos para llegar más rápido, con peaje. Claro. Pero tú decides si quieres ir o no. Es cierto. ¿No? Entonces tienes un tráfico mucho más fluido y en Lima tenemos muy poca ciudad para tanta gente, ¿no? Y además tenemos un caos que solamente se compara a la India. Somos el segundo país con el peor tráfico del mundo, ¿no? Entonces, con esta idea vamos a regresar después de una pequeña pausa comercial a la que vamos a ir justo porque en el segundo bloque quiero ya profundizar por qué los caviares nos han hecho tanto daño. Después de, mira cuánto tiempo han estado en el poder y ahora poco a poco se van a ir perdiendo porque han perdido muchísima cancha y ojalá la sigan perdiendo. Pero una pausa y regresamos. Estamos de vuelta aquí en ¿Quién quiere matar al Perú? Por CTV Perú. La verdad, yo por ahora la estoy pasando muy bien con este análisis, pero también con esta conversación entre amigos, que siempre da gusto tener. Y estábamos hablando de la ineficiencia de los gobiernos para terminar la línea 2. ¿No? Porque, a ver, o sea, la verdad es que si no es por Ibáñez no me doy cuenta que estoy tan vieja. No me había dado cuenta que habían pasado 12 años. Y uno envejece con el Perú, ¿no? Tío. O sea, el Perú te estresa un poco, pero porque lo amas, ¿no? O sea, claro. Porque uno está No realmente pendiente. Te estresa un huevo. Sí. Porque lo amas. Que pasa. Porque amas realmente esta patria, porque la entiendes, porque estás con ella, porque conoces en el fondo el asunto que significa tener un país
que realmente puede hacer cosas y que realmente puede salir del hoyo, o sea, porque ha pasado en algún momento. Es decir, no es que nunca haya sucedido, que nunca hemos crecido, que nunca nos hemos desarrollado. No, han habido momentos en donde sí, por eso creo que podemos volver a hacerlo. Ahorita los caviares están perdiendo un montón de cancha y es algo que yo, la verdad que quiero decir con muchísimo gusto. Porque poco a poco, o sea, mi mamá siempre me dijo, la mentira tiene patas cortas. Mi cuerpo que dura 100 Entonces, exacto. Y yo digo, mira cuánto poder llegaron a tener en el 2020, cómo la gente estaba... Yo diría que sí, es increíble. Claro, ahí como que salieron del closet, ¿no? Sí. Pero enclosetados tenían un montón de poder. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí me cayó la tinca de todo esto cuando salió esta chica que había participado en esta campaña de TikTok contra Merino, diciendo que no sabía lo que estaba haciendo. Yo en ese entonces no sabía de política, claro. Perdónenme, sí, flaca, te perdono. Y se suponía que era la generación del Bicentenario, o sea, que estaban totalmente ya empoderados, que había, digamos, una convicción histórica de lo que tenía que tener el Perú. Y lo más gracioso es que mintieron, porque dijeron, ahora los jóvenes sí sabemos de política. Claro. No, entonces era como, ok, muy bien. A ver, dijo, era mi momento, fue mi momento más humilde. Flaca, todos hemos tenido momentos humildes, pero de eso no se vuelve. Claro. No, ¿por qué? Porque sacaron a un presidente que ni siquiera sabían por qué demonios estaban sacando. Sí. Sacrificaron a 2 chicos de los suyos porque no les interesa matar gente con tal de llegar a su objetivo. Sí. Pusieron a un filoterrorista que dejó a un comunista, que es la verdad, o sea, Sagasti le puso alfombra roja a Castillo, todo el mundo lo sabe. Nosotros, sobre todo que estuvimos en contra de esto, fuimos los primeros que nos terminamos poniendo ese es el gran problema en esa época. De los que nosotros llamamos caviares, ¿no? Este sector que tiene o que siente que tiene una superioridad moral respecto de otros y por lo cual tú puedes concluir que gente absolutamente negada para la democracia. Así es. Porque ¿quién discute? Desde tu superioridad moral, ¿tú puedes discutir con alguien? No. Discutes o en todo caso discrepas con los que estás de acuerdo. Miren lo que acabo de decir, un oxímoron absoluto, o sea, una total contradicción. Así es. ¿Por qué? Porque solamente son ellos el único grupo llamados a salvar el Perú. Es decir, hay una cosa mesiánica que está detrás de este grupo que es absolutamente antidemocrático, que no entiende los valores republicanos, pero además se dicen republicanos porque ellos dicen que son sumamente demócratas, son tolerantes, pero son finalmente los más intolerantes que existen. Entonces yo recuerdo que de un tiempo a esta parte, ellos tenían la hegemonía absoluta. Yo llamo a esto, digamos, desde el año por lo menos 2011. Esto empezó antes, ¿no? Sí, por supuesto, la caída de Fujimori. Fujimori les dio justificación para la vida de estos. ¿Por qué? Porque con su corrupción, digamos, con las convicciones poco democráticas que tenía Fujimori, se alzaron estos como un poder desde la sociedad civil, ¿no? Paniagua fue acreditándolas, entró Toledo, acreditó totalmente. Entonces, recordando además lo nefasto que fue Paniagua. O sea, perdóname, hace poco creo que, no sé si es la hija, supongo la hija creo que es lo que creo que es la más política, ¿no? Sí, es una que tuitea, ay, no olvidemos a Paniagua. Oye, Paniagua me soltó terrucos, cállate. O sea, Paniagua dejó la cancha abierta para que la caviarada se desarrolle. Ahora, esto es un proceso de degradación permanente y claro, o sea, claro, por eso odiaban, por ejemplo, tanto a Alan García, porque viene Alan García, a pesar de que, digamos, contó con ellos en algunos espacios, porque un demócrata tiene que ser así, tampoco uno puede ser radical, ¿no? Yo recuerdo que siempre la crítica que nos hacen de un sector desde la derecha dice, no, el tema es que los apristas contaron con los caviares, discúlpame, pero si los caviares son expertos en determinadas cosas, probablemente los puedes usar porque así es parte de la democracia. Bueno, en fin, puede pesarnos en el futuro, pero también es parte de la democracia asumir que uno tiene que contar con todos y tienes que además convocar a todos. Es parte de la democracia. Oye, pero además el APRA es uno de los pocos partidos, o sea, que yo sí le rescato esto, cuando la friegan, cuando la embarran, sí lo reconocen.
Pero por supuesto, la fiel prueba de esto es la diferencia entre el primero y segundo gobierno. Pero bueno, Sí, para poder terminar, la diferencia, pero también hay que reivindicar el primer gobierno. De mí a veces se le chanca demasiado. Pero bueno, pero ya será motivo de Oye, otra ¿qué te cosa. pasó con tu naturaleza, hermano? O Ya. sea, Pero digamos, hasta el año 2021 vivíamos lo que yo llamo una hegemonía caviar con discurso polarizador. Es decir, habían dos elementos que eran los que había que fustigar porque eran los grandes enemigos de la patria, y claro, eso tiene una serie de condicionantes y condimentos históricos, en fin, lo que era el fujimorismo y el APRA. Entonces, todo eso significaba corrupción, y El la derecha fujiaprismo. y el fujiaprismo. Entonces, con eso tenían un discurso y tenían una hegemonía absoluta, ¿no? A partir del año 2021, cuando Russell dejó de ser Russell y fue Russell, claro, ese momento polarizador, gracias a espacios como CTV, televisión, evidentemente en principio Willax, mi casa, porque yo trabajé ahí bastantes años, tuve el honor de estar en el momento de la lucha contra Pedro Castillo, de ser el productor de Carla García, con quien nos metimos de lleno a hacer política con P mayúscula y desde los medios de comunicación, pero con principios, ¿no? Para poder soportar y sobre todo ir en contra de un régimen que estaba destruyendo la democracia. Pero a partir del año 2021 ya no hay un discurso, no hay una hegemonía caviar, sino hay una polarización real entre caviares y pseudodemócratas y aquellos que realmente queríamos una democracia real, una democracia que se pueda evidenciar también en el gobierno, y se luchó contra Pedro Castillo a pesar de que ellos estaban en el poder, pero ya no tenían el poder absoluto como lo tenían hasta el año 2021. Sí. Entonces las cosas cambiaron a partir de ahí y también cambió el nombre de Rosa. y cambiaron con la calle. Claro. Por ejemplo, bueno, los caviares son los que más daño le han hecho al Perú. Sí. O sea, a ellos no les ha importado que en el Perú más alejado, donde un centro poblado tiene un puesto de salud o hay una carretera, a ellos no les importa. Lo que a ellos les ha importado es su status quo, su hegemonía, su control de la academia, Claro. en la política, en el sistema de justicia. Han hecho la reforma política a su medida para degradar los partidos políticos. Y por eso, o sea, vemos el resultado de esa gran reforma política que ha generado Vizcarra con su pandilla de caviares, y vemos un Congreso desacreditado al 98%. Mira, Y eso es resultado de que esos grandes intelectuales caviares que con sus consultorías, con sus ponencias de full PPT han llevado a eso. Pero realmente esa grande reforma que ha hecho... full CPP, no PTT. Sí, claro. esa reforma, ¿a qué ha llevado? Claro. Inseguridad, Sí, claro. delincuencia, migrantes que matan todos los días a los peruanos, que cobran cupo a la mujer más humilde que tiene un puesto en el mercado, al colectivero que se gana el día a día para llevar el pan a su casa. Todo lo que pasa es lo que ha hecho esta caviarada. Y hay que decirlo, los grandes medios de comunicación como La República, El Comercio, Latina, sí. son los responsables porque le han blindado. Hace rato ustedes tocaban la línea 2 del tren. ¿Por qué no dicen nada? Porque ahí está el grupo Graña y Montero, ¿no? Hay intereses de por medio que ellos tratan de cubrirlo. Entonces, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La caída de la caviarada está en marcha, y lo bueno que la población se ha dado cuenta. Sí. Por eso estos espacios democráticos que te permiten decir las cosas como son, permiten aclarar a la población lo que realmente el Perú ha sufrido por estos caviares. Y ahora, esos son los primeros que dicen no, financiamiento del imperio yanqui, hay veces a la Indira Wilca, a la Verónica Mendoza, ¿no? Oye, son los primeros que recibían plata de USAID, del dinero norteamericano. Y son los primeros que se ponían. Decían, no, las ONG de izquierda, Manuela Ramos, o sea, eso es la caviarada. Que Escúchame. dicen laamente, no, nosotros luchamos por el Perú, que la mujer que ha sido Pero reciben vulnerada. platita del financiamiento externo, con una agenda en particular, Usan el ¿no? dolor del peruano, o el maltrato de una mujer, o la violación de una mujer, asesinato de una mujer, para ellos llenarse los bolsillos. Y eso es IDL, ¿ah? No, olvídate. Y eso son todas las ONG caviares. Y a ver, cuando estábamos en el 2021, con todo esto de la campaña y tal, yo me acuerdo que salió este fact-checker, ¿no? De Amayuya, que nos fact-chequeaba cuando decíamos que fue terrorismo y no conflicto armado interno, Ya. porque en Ginebra no sé qué, o sea, estos eufemismos
Claro. Oye, me vale... No, de una, o sea, de una academia además sesgada, politizada, ideologizada. O sea, claro, viene, es que está la guerra, por eso se habla de guerra cultural, porque hay una guerra también conceptual. Totalmente. Entonces, 8 kilos de naranja, claro, me importa, claro. honestamente, que, por ejemplo, en Ginebra digan que es conflicto armado interno cuando todos sabemos que en la Constitución dice terrorismo. Pero además, claro, es que tiene que parte por eso, ¿no? Es decir, claro, se busca lo que se conviene y se importa justamente lo que se necesita. Lo que se necesita. Entonces, claro, esa gente agarra y dice, oye, mira, traemos este concepto para poder, de alguna u otra manera, hacer una lucha política. ¿Por qué? Porque los conceptos importan mucho. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, ¿cómo le llaman estos? Conflicto armado interno, ¿no es cierto? El conflicto armado interno como concepto dentro de no tiene culpables. Es una lucha entre dos partes prácticamente iguales, donde no ha habido un afectado, donde no ha habido una afectación, donde no ha habido, digamos, un perpetrador y un perpetrado. Mientras que en el caso del terrorismo está clarísimo que ha habido un Estado de Derecho, ha habido una democracia que ha sido afectada por un sector de subversivos que, por supuesto, la democracia tenía que enfrentar. Pero no quería dejar pasar la oportunidad. El terrorismo urbano, ¿no? Sí, muy ahora. mal, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero no quería dejar pasar la oportunidad a propósito de lo que sucedió, por ejemplo, con PPK y los conceptos digamos, de democracia que tienen estos sujetos, ¿no? Lo normal en el año 2016, con una vacada enorme como la del fujimorismo, es que PPK, siendo también de derechas, se alía al fujimorismo porque tenía justamente el gobierno del parlamento para poder hacer un buen gobierno. No pasó eso. Para los caviares eso no tenía que pasar. Para los caviares eso era una contradicción para la democracia. Para los caviares era anormal que un gobierno tenga que aliarse con un sector del parlamento, porque les parecía funesto, porque perdían poder. Así es. Entonces, claro, tenían que ir en contra del sentido común democrático, haciendo que haya una polarización entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque decían que estaba totalmente copado por el fujimorismo, entonces no tenía que haber ningún tipo de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron una estrategia en donde hay una polarización entre un parlamento mucho más conservador y un supuesto ejecutivo que era mucho más progresista, que quería sacar adelante figuras como, por ejemplo, el tema de la currícula con enfoque de género, que no me parece mal en términos generales, pero no era necesario en ese momento cuando tenías una bancada que era totalmente conservadora y te podías además poner de acuerdo en otros temas fundamentales como la economía del país, la lucha contra la pobreza y en fin, pero no les interesó. Y como PPK fue secuestrado por Rosa María Palacio, fue secuestrado por Gorriti, fue secuestrado por todos los caviares, este tipo le metieron todo el miedo del mundo, además ya estaba viejito, entonces claro, ¿no? El tipo pensó que con ellos era la cosa política iba a ir mejor, y al final, ¿qué pasó? Nos dieron un país polarizado, un país que tuvo no sé cuántos presidentes en ese quinquenio, y fue, creo que, la mayor debacle que pudo habernos pasado, ¿no? Y a partir de ahí hemos sido un Los caviares son unos extorsionadores light, pues, ¿no? Te extorsionan. Es correcto. Como te manejan el chantajean. sistema de justicia y te dicen, oye, PPK, tú tienes la de perder porque tienes muchos anticuchos con Odebrecht. Pero además nos ganan porque justamente todo eso, a comparación de ellos, nosotros no lo tenemos articulado. Eso se llama narrativa. Estos compadres dicen, según su narrativa, es decir, según la línea literaria que ellos tienen, porque hay que llamarlo así, pues una línea es una fábula, lo que nos comentan, la pretenden hacer realidad. Así es. Entonces nosotros tenemos que responderlo con la realidad y darle a la gente los tips para poder entender la historia de los últimos 20 años. Fueron completamente, o sea, ¿sabes qué pasó también? Que fueron completamente suertudos cuando llegó el COVID. Sí, claro. Porque, o sea, ellos estaban en toda la construcción de esta narrativa y empezaron con estas figuras, ¿no? De tipo Marcos Cifuentes, tipo Pedro Salinas y todos estos caviares de porquería, porque esos son, disculpa. No, no me disculpen, los odio. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente aprovechó el COVID, que fue un momento nefasto en la historia de la humanidad, para poder perpetrar estas narrativas y volverlas canon. Sí, claro. Todas sus fábulas las volvieron canon. No podía decir nada. Antes de que continúe, justo me has hecho acordar una de las veces que fui a Políticas con Carla. Saludos a Carlita. No, pero una de las veces que fui a Políticas con Carla, me tocó con una morada.
Sí, claro. Lisette, Lisette, claro, sí. No sí, me acuerdo, pero saludos, sí. estimada dictadora de salón. Entonces, ¿qué sucede? Que la flaca, en un momento, estábamos en pleno momento electoral, estábamos en pleno debate político, y cuando Carla le pregunta en un momento, oye, pero si no es este, si no es este y si no es este, entonces ¿quién? Y ella, bueno, es que tenemos un presidente como Sagasti que lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, en el fondo, lo que ellos quieren y siempre han querido es dictadura. Y lo más gracioso es que me da risa porque el amigo que ama la naturaleza, pues Olivares, ¿no? Él dice, queremos un Perú republicano, progresista y no sé qué. Eso para mí también es una contradicción, porque si tú me estás diciendo de arranque que quieres un progresismo globalista, como el que propone el Partido Morado, tú lo que me estás diciendo es que quieres una dictadura, pero de afuera, quieres ser colonia de un pensamiento de afuera que acá nadie necesita. O sea, perdóname, si tú me pones en una balanza, y estoy segura de que, a ver, a pesar de que acá, por ejemplo, discrepemos en algunas cosas, o sea, si tú me pones en una balanza la anemia y el género, hola, creo que nos va a importar más la anemia. Si me pones en una balanza Ahora, el feminicidio de no sé qué cosa contra no sé, la pobreza, el transporte, la salud, vamos a priorizar. Yo sí creo que en democracia... perdón, disculpa, Russell. Yo creo que en democracia se puede discutir todo y todo el mundo tiene derecho a discutirlo. O sea, claro, digamos, con ideas. hay que partirlo, sí, con ideas. Lo que no se puede pretender es imponer, ¿no? Así, a la entonces, mala. Claro, entonces tiene que ser así porque tiene que ser así y tienes que aceptar mi currícula con enfoque de género y aquí el feminismo tiene que, bruto y achorado, también tiene que meterse. Oye, mira, yo no me considero un hombre conservador para nada, todo lo contrario, creo que los vientos de la historia están clarísimos hacia dónde van, pero es cierto también que hay gente que tiene miedo respecto al tema y hay gente que tiene derecho también a levantar sus banderas conservadoras y decir esto no. Claro. Entonces, pero no me vengas a decir que todo el mundo tiene que aceptar tus cánones. No, pues. Y tal cual, ¿no? Yo creo que eso sí está mal. Claro, hablando en el contexto de la pandemia, estos caviares han sido tan criminales, hay que decirlo así, Sí. porque se prestaron. Asesinos. Las marchas contra Merino, hay un médico, creo, en RPP, decía, no, eso no contagia. Elmer Huerta, Elmer Muerta. No contagia. Muerta, claro. O sea, Elmer Huerta, claro. Sí. Si no se dan cuenta, los peruanos hacen tanto su interés y su egoísmo de que ellos tenían que controlar el poder a lo que les cueste. Matando no importaba gente. que la gente se contagie. Rospigliosi hablaba de la famosa Entonces, coalición vizcarrista, en donde estaba, por ejemplo, ahí Elmer quería Muerta, llegar, o sea, Vizcarra. donde estaban todos los medios de comunicación que le hicieron comparsa, donde están todos aquellos Y que todos han recibido plata que le de dieron, Biden. sí, fíjate. Entonces, hay una serie de políticos que también fueron la cola de este supuesto cometa extraordinario que era Vizcarra y que nos dejó con 200.000 muertos. Y la gente no recuerda eso. No, Recuerda y que lo nos siguen. encerraron necesariamente. ¿Por qué? Por tratar de tener control político y por seguir engordando finalmente sus bolsillos. Así es. O sea, ¿qué tan desgraciado puede haber sido Vizcarra que literalmente se encargó, junto con el otro asesino de Zamora, porque hay que acordarnos también de ese desgraciado, ¿no? De encerrarnos, reventar nuestra economía, la economía familiar pequeña, Claro. ¿no? Claro. Y todo eso ¿para qué? Para hacerse más poderoso, para simular ser el papá de todos los peruanos. O sea, fue algo No, y terrible. gente patética que además le llamaba, mira, eres un padre. Entonces no podías decir nada para eso. La propia, la generación del bicentenario, ¿no? Que La La generación bicentenada. Sí. La generación Pero- equivocada, no te metas con la gente y equivocada. recordar, ahora por lo menos estamos viendo cómo es que se les cae por encima de las cabezas de todos estos que en algún momento siguieron con ceguera a Martín Vizcarra y que además hicieron de él una suerte de baluarte de la democracia de la manera más asquerosa posible, como este estiércol que significa la evidencia de que este tipo es realmente un corrupto, se les cae encima. Sí. O sea, lo que está pasando y además lo cínico que es, o sea, que dice de que UNOPS prácticamente adjudicó el tema con Obrainsa. No, En fin, es lo que estamos demasiado. viendo es realmente asqueroso y además En el gobierno de ahí están Vizcarra, los verdaderos corruptos. en el gobierno de Vizcarra, en el sector trabajador, en los emprendedores, fueron los más golpeados.
A estos Correcto. señores nunca le ha importado el Perú, nunca le ha Jamás. importado el comerciante, el que tiene su bodega. No, les ha importado llenarse los bolsillos, robarle al Perú, llevarse todo. No han comprado pruebas rápidas, las adecuadas, se vacunó primero. O sea, así tan miserable este señor que lo único que le ha interesado es su grupo y él. Y hoy Correcto. la justicia, y yo me siento tranquilo porque siempre le hemos enfrentado a ese delincuente. Y hoy me siento tranquilo de que las cosas que le hemos dicho en su momento hoy van saliendo a la luz. Así y es. nosotros en el gobierno de Vizcarra fuimos perseguidos porque siempre lo Sí, confrontábamos. claro, si hasta la DINI nos Entonces- empezó a entonces- seguir, nos fichó. Entonces, el peruano debe entender que este señor que sale ahí haciendo su TikTok, que sale en los restaurantes, en la audio, tiene una portátil. Con un Lo que acosador tiene es como una Cristo portátil. Rata. Tiene una portátil y es lo que él trata de... Está en su manotazo de abogados y quiere decir, no, que el Perú lo quiere, lo respalda, ¿no? Entonces, Por eso lo peligroso, hablando de Cristo Rata y todo, o sea, claro, te hacen una parafernalia, una puesta en escena de lo que supuestamente eres, pero encima tiene que pasar la trituradora del periodismo responsable, ¿no? Es correcto. Claro. Bueno, a Vizcarra ya nos queda clarísimo que le importó un comino al Perú y un comino a los emprendedores. Pero ¿sabes a quién sí le importa? A Caja Cusco. Construyamos juntos la historia de tu negocio. Ya sabes, a Caja Cusco sí le importa a los emprendedores. A Vizcarra no. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Quién quiere matar al Perú por CTV Perú y la verdad ahora en esta última parte del programa sí quiero saber más o menos qué se trae el APRA, porque ya el próximo año son las elecciones, ya estamos bastante cerca, porque hay gente que dice que está lejos, pero falta menos de un año, ¿no? Entonces ya tenemos como que ir pensando, porque quieran o no, hay un montón de gente que al APRA lo daba por muerto. Yo creo que eso siempre es un gran error. Siempre es un gran error, porque siempre cuando dicen que el APRA nunca muere, lo dicen recontra en serio, ¿no? Entonces, hay gente que quiere saber ahora qué onda con el APRA. Van a tener elecciones internas, cuál va a ser la línea que va a llevar, qué políticas pueden esperar del APRA para un siguiente periodo en el que seguramente van a ingresar diputados, senadores. O sea, vamos a tener ahora un congreso bicameral. Las cosas, el panorama cambia. Pero quiero saber, ¿el APRA cambia? ¿El APRA se transforma? ¿El APRA se mantiene? ¿Qué pasa con el APRA? ¿Quién quiere matar al APRA? No, eso es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Yo creo que los necesito caviares. saber de dónde salió ese nombre para tu programa. Cuéntame. Ya después te Cuéntales, cuento. regales. Sí, después. No les ha contado ahora a tus seguidores. Pero a ver, es que este programa cuando yo entré... Probablemente lo que me vayas a decir tenga que ver mucho con lo que te voy a decir yo. No, lo que pasa es que hay gente que detesta el Perú. Y va, ¿no? Y la gente que lo detesta lo quiere matar porque ya se jodió hace tiempo, pero ahora lo quieren matar. Ya. ¿No? Entonces, eso es como una gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los grandes enemigos del Perú? Claro. Ya sabemos que los caviares, pero hay que ponerles nombres propios, ¿no? También a los rojos radicales, que también nos han reventado. Pero en ya ha su sido momento. bastante que se haya puesto la chapa, el mote caviar. Creo que ha sido un triunfo de la democracia Sí. que por lo menos que se les identifique. Porque antes no se les identificaba o solamente era usado por un sector periodístico, político muy acotado. Pero creo que hoy día cada vez es mucho más claro quiénes son, qué es lo que hacen y en fin. Mira, el asunto con el APRA es que tiene enemigos bastante diversos. Sí, Porque y además históricos y de es siempre. correcto. Porque, por ejemplo, al APRA lo odia una derecha rancia y bastante cerrada. Sí, claro. Al APRA lo odia también el terrorismo. Sí, los detesta. por supuesto. Porque les quitaron a la gente Sí. del radicalismo terrorista, Sí, sí, sí. ¿no? Manteniendo a la No izquierda. no es mi opinión, pero dicen por ahí que una de las mejores obras del APRA fue El Frontón. Me parece una cosa cruel, porque, digamos, como ustedes saben, lo que sucedió en ese momento fue una provocación por parte de ellos al Estado Democrático Peruano, y lo que se hizo fue justamente enfrentar, Claro. y lamentablemente hubo bastantes muertos por parte de este sector que estaba preso dentro del Frontón. Y la caviarada también los odia. Y claro, pero ¿y quiénes son la caviarada? ¿No? La caviarada son los hijos de los civilistas, de los que tenían poder, de la oligarquía, que tampoco nos quiso. ¿Por qué? Porque fuimos un movimiento principalmente democratizador, Claro, los ¿no? civilistas. Que contó con una serie de organizaciones de trabajadores, que en este caso los representa muy bien Russell, y que es además mi amigo y mi compañero, y con quien andamos, claro, él por supuesto en su trabajo profesional, pero además como sindicalista.
pero también como militantes. Entonces, creo que es fundamental recordarle a la gente que en principio es un partido político. Y un partido político tiene tendencias, tiene tensiones, hay peleas, es absolutamente normal. Tiene gente muy conservadora en la APRA. Así como hay gente muy liberal, muy del otro muy lado. progre. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí a la Torre se apagó extraordinariamente el año 1979 y de ahí ha venido Alan García, el líder conductor a quien conocí y admiré y sigo admirando hasta el día de hoy, por supuesto, claro que sí. Es una de las mejores preguntas. Al principio me molestaba, porque obviamente sentí la muerte, ¿no? No, pero es distinto, pues yo te lo pregunto de una manera metafórica, porque hay gente que dice, Alan está vivo en París disfrazado de mujer. No, pero mira, en esa gente yo lo recuerdo que simplemente cuando me dicen eso, le digo, mira, compadre, lo que estás haciendo es simplemente darle, en principio, un tributo a su inteligencia, porque solamente una persona tan extraordinariamente inteligente y que lo aceptes de esa manera puede hacer una pantomima, un teatrín, incluso contando con sus propios enemigos para poder escapar. Y en segundo lugar, lo ponen pues al mismo nivel de Michael Jackson y Elvis Presley. Entonces, pero fuera de eso, lo importante es que dentro del APRA hay tensiones políticas que son saludables porque hay una democracia interna. Espero se solucione pronto para poder empezar una campaña que pueda comenzar a discutir los grandes problemas del país. Por supuesto que tiene que ver con la anemia infantil, que tiene que ver con la reducción de la pobreza radical, no la pobreza que se ha reducido de manera casi en piloto automático y en algunos sectores ha ido más bien aumentando, ¿no? Como hemos visto ahora, ¿no? En las últimas mediciones de la pobreza más bien ha ido en aumento. Es cierto que algunas regiones han ido retrocediendo, como por ejemplo el caso de San Martín. Hace poco estuvimos con Carla y con Omar Quesada en San Martín, en la región San Martín, en Boyobamba, en Picota, en Tarapoto, y la verdad que fue una aceptación abrumadora, extraordinaria, más la gente en la calle. Hay gente que se acuerda, y además porque no estamos participando de este parlamento que creo que es nefasto. Entonces, la gente creo que está extrañando al APRA en el sentido de la potencia institucional, democrática que tiene con su discurso digamos, cuando le ha tocado ser oposición, lo ha hecho con mucha claridad, y cuando le ha tocado ser gobierno, por supuesto, mediando siempre la rectificación y sobre todo tratar de las lecciones históricas que te da esto, hacerlo mucho mejor. Entonces, el rumbo al tercer gobierno aprista, que estoy seguro se iniciará el 2026, espero se puedan empezar, creo que así será, ¿no? A no solamente discutir, sino ejecutar las cosas que más le importan al Perú. Entre ellas, la más importante, con eso termino para que acá el joven Rosell seguramente pueda acotar. Creo que en principio tiene que haber un pacto democrático con respecto a la explotación de recursos. Uy. Y uno de ellos, el más importante, creo que tiene que ver con el cobre. Así como hay un pacto por el cofre en el Parlamento, nefasto, tiene que haber un pacto por el cobre con las fuerzas democráticas en el Perú para hacer una explotación inclusiva, ambientalmente sostenible, por supuesto, ¿no? Y que tenga que dar lo que tenga que dar, las zonas que puedan verse afectadas. Pero recuerden que el cobre en los próximos 30 años va a ser el principal objetivo de las inversiones o digamos, del negocio, del comercio a nivel internacional y global, porque los carros eléctricos, en fin, ¿no? Toda la revolución verde va a implicar el uso de, digamos, de transmisores, de conectores, de este metal que es absolutamente importantísimo en esta era, y nosotros tenemos ese metal. ¿Y por qué lo necesitamos explotar? ¿Por qué? Porque con ese dinero podemos hacer infraestructura pública, podemos hacer inversión pública, se puede además impulsar a que el sector privado pueda gastar de mayor y mejor manera, y con eso podamos tener mucho más trabajo, que es lo que dignifica al hombre y con lo cual se puede salir de la pobreza. Además, es el colmo que siendo un país minero como somos, porque somos intrínsecamente un país minero, ahorita nos esté ganando Argentina en exportaciones de cobre. O sea, es el colmo realmente. ¿Por qué? Porque no han sabido gestionar. Y perdóname, pero la zurda de Dina, la verdad que la mujer, o sea, está completamente perdida en el espacio. Ella está, sí. Le importa una, o sea,
literalmente le importa una hectárea de pepino lo que importe con la seguridad. Le importa un pepino, o sea, lo único que le importa es su Rolex y su rinoplastía, la verdad que... Sí, lo que pasa es que también, afortunadamente, los últimos cambios ministeriales coincidió el interés de Dina con el interés del Perú en solamente una cartera, en el caso de Economía. Economía. Pero, oye, este ministro del Interior, yo le tengo mucho afecto, le decían cevichón, de la promoción de mi hermano en la universidad. Entonces, y además yo me lo he encontrado a él en bastantes ocasiones. Me acuerdo que postulamos el año 2011, cuando postulamos al Congreso, postulaba por PPK. Fue un tipo interesante, o sea, además con cosas claras, pero ya está desgastado. Es decir, no le da ninguna garantía no al Perú nada. para poder... Así no es. Nada. Y lamentablemente creo que está ahí justamente para poderle cuidar las espaldas a Dina Boluarte. Russell. Bueno, 2026, bueno, política llego todos los días. Se lo hago en las organizaciones sindicales, en las asociaciones. Y yo llegará el momento de estar como candidato, pero nosotros, desde la central, la política la hacemos todos los días, viendo pliegos de reclamo, llevando solución a la gente. O sea, no necesariamente tengo que llegar al Parlamento para solucionar el problema de la gente. Ya lo venimos haciendo y si el momento se da, la oportunidad se da, lo haremos, porque contamos con la experiencia, con la formación, conocemos el real sentir de la población en diferentes sectores, no solamente aquí en la capital, en la región, en el interior de la región conocemos. Hablabas de la minería, ¿no? El crecimiento económico en el Perú está en 3%, 2%. Podríamos estar en 7, entonces, 8, sí, pues, 9, claro. Entonces, si estamos en 3, entonces el empleo pues está por debajo, claro. No va a haber empleo. Entonces acá lo que se tiene que es dinamizar la economía. Por eso decía, ¿no? La política nosotros lo venimos haciendo ya hace tiempo. No estamos llegando a aprender a hacer política. Y finalmente no tengo ninguna ambición de llegar a ser diputado, porque realmente... Pero política en la calle, pues. Entonces, realmente quien hace una verdadera política está con la población, con el centro humano, con el mercado, con los sindicatos, la asociación, los estudiantes. Gracias, Russell, te cuido la curva. ¿No? Entonces, estamos ahí, o sea... Eso es lo que tiene que entender el Perú y todos los peruanos que ven este programa, porque hay que actuar con sensatez, así es, con la verdad. Y lo que hemos visto en estos tiempos es que los partidos políticos, la política se agarra a insultos, no hay un respeto. Claro, nos hemos acostumbrado a que... Claro, te arreglas quién moviliza más gente, quién insulta más, quién tiene su tendencia en X, ¿no? Y yo creo que dejamos bien claro que podemos sacar a la gente a la calle. Sí. Y nos hemos acostumbrado a que la democracia es solo para pelearse, cuando la democracia sobre todo es para ponernos de acuerdo. Yo digo, pongámonos de acuerdo para que esto avance, porque estamos saliendo de una ola caviar. Y si no nos ponemos de acuerdo, porque si no se llega es porque el Perú o los políticos que quieren ser políticos no han entendido realmente qué es la política, no tienen la madurez política, no han entendido la necesidad del verdadero peruano que sufre el día a día. No hay un hospital, el transporte público es escaso, tú te vas al norte, en Cartavio, Casagrande, oye, Acuña tiene una hegemonía en el norte, ¿y qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada. Es terrible. No, pero lo terrible también es la impunidad con la que cuenta, es impresionante. Sí, entonces, es una espero rata. que el año 2026 haya una amonestación electoral contra este sujeto y su partido, que ha sido lo peor que le ha pasado al Congreso. Yo pido a la población que reflexionen. O sea, los partidos políticos que gobiernan hoy día es APP, Fuerza Popular, Podemos. Si ustedes ven las regiones o los movimientos regionales, ¿cómo están las regiones? Están abandonadas. Y el Estado le da dinero para que ejecuten obras. Y no ejecutan, simplemente se lo soplan en corrupción y se reparten el dinero entre ellos. ¿Y quién lo fiscaliza? No, y después es culpa de Lima. Sí, o sea, el gobierno regional no ejecuta el presupuesto, no aprovechan el canon, mantienen a su gente en la pobreza. Incluso devuelven la plata porque dicen, bueno, vamos a recibir un bono porque, bueno, como no se gastó, recibe un bono de no ejecución. Y lo peor de todo es que saca cargo de sectores claves como educación y salud. Estuve hace poco en Arequipa, estaba visitando el Valle del Tambo y con toda la población, y están de acuerdo con la minería. Claro. Pero quienes no quieren son gente que viene pues de ONG que de Cajamarca, el Paz de Arana, ¿no? Vienen por eso es la importante un partido político que enfrente eso, ¿no? Porque ellos también son un partido político. Así es, entonces por eso... Lo que pasa es que se visten de otra forma. Claro. No, sí, son parte de Frente Amplio, Juntos por el Perú, humanista y 80 disfraces. Claro. Pero son los mismos rojos de toda la vida. Así y de hecho, yo entrevisté al jefe de regadores del Valle del Tambo en el 2015 y él decía, o sea, ¿por qué viene el cura Arana a quemar llantas en mi valle? No tiene nada que ver con mi valle. O sea, y esa es la gente que está pidiendo que se explote la minería. Y la población ha entendido, porque dentro de Arequipa está Cerro Verde. Claro. Entonces,
O sea, ¿qué lógica tienen estas ONG decir que no, está prohibido que en el valle? No, por una cuestión ideológica, ellos están en contra de la minería y quieren que todo el mundo también lo esté, entonces tienen que cerrar la minería y con eso cerrarnos la posibilidad de tener desarrollo y progreso en el país. Eso no hay que permitirlo. Y de industrializarnos por fin. Así es, exacto. Entonces hay que aprovechar una serie de cosas que nos ha dado Dios, afortunadamente. Y ¿sabes qué? Un poco a contracorriente de lo que estaba pasando en el Perú, aparece Chancay. Entonces, tenemos formas de poder exportar. Hay un inmenso consumidor que se llama China. Creo que lo que hay que hacer, así como necesitamos el pacto por el cobre y recibir ese dinero a partir de ese recurso natural, por supuesto convocar inversiones, pero también necesitamos democratizar el presupuesto público con los núcleos ejecutores. Es decir, hay un montón de poblaciones que son políticamente responsables, que son moralmente responsables y que además se ha aprobado cuando nosotros éramos gobierno que se le daba una partida presupuestal a las poblaciones más vulnerables, más pobres, y ellos construían sus propios canales de regadío, construían sus propias canchas deportivas, construían sus propios muros de contención y con eso mejoraban sus condiciones para poder sacar en el interior del Perú sus productos, para poder y en las grandes urbes para poder tener la posibilidad de que tengan un préstamo, por ejemplo, bancario a través de un título de propiedad. En fin, hay una serie de cosas que se van interconectando, pero para eso necesitas objetivos claros, un proyecto histórico y sobre todo una presencia real como movimiento para poder enfrentar todo lo que hay que enfrentar en el país. Antes de irnos, ¿ustedes creen que la gente extraña únicamente al APRA o extraña la política de antes? O sea, extraña que hayan partidos, extraña que haya estructura, porque, perdóname, el APRA ahora va a ir contra ¿cuántos partidos? Creo que son 800. Sí. Ya, perfecto. Pero son, sí, creo que se van a ser al final como 800. 70, creo. Y va a ser una cosa. O sea, va a ser. ¿Qué es lo que falta para que el Perú realmente llegue a esa institucionalidad? Porque quieras o no, antes era derecha, PPC, centro, Acción Popular, ¿no? Queremos. Y que también tiene su espacio y está bien. Y claro, después a la izquierda democrática estaba el APRA, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Eso es cierto. Pero en verdad, éramos felices y no lo sabíamos. Pero realmente, ¿qué falta para que lleguemos de nuevo a la política histórica? Yo, mira, a ver, un poco antes. Adelante, por favor. con tu expertise político. Ya pues, se va a acabar el programa, gente, ¿qué hacemos acá? Así es, bueno, a ver, yo espero, la primera pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Crees que si extraña el APRA o extraña la política de antes? Yo espero, a ver, los políticos tenemos que ser así, terca y neciamente optimistas, entusiastas. Si no tienes eso, mejor. Por eso elegí ser periodista. Pero si no tienes eso, no te metas, porque se supone que tú lo que quieres hacer es justamente construir y reconstruir tu patria. Y para eso necesitas la esperanza y sobre todo las ganas y convencimiento que las cosas van a cambiar. Como por eso optimismo. Nosotros, los que estamos, por lo menos, hacemos política desde el APRA, que es política real, contundente y buena, por supuesto porque soy aprista, lo digo, ¿no? Con convencimiento, creemos que las cosas van a transformarse para bien. Entonces, pero yo espero también de que haya una esperanza general en la población de que vuelva la política de antes, no solamente el APRA, ¿no? Yo creo que sí. Porque creo que el políticos buenos y profesionales y maduros y sobre todo con proyectos históricos están también en Acción Popular, en el PPC, y también, y conozco mucha gente de izquierda con la que se discrepa, que de repente ha tenido pues su devaneo y ha tenido un error histórico con Vizcarra, y en fin, yo creo que se puede nuevamente hacer. Totalmente. Todos tenemos derecho a renovarnos, ¿no? A su momento más humilde. Sí, y asumirnos como seres totalmente susceptibles al error. Y bueno, si es que podemos superarlo, estupendo, ¿no? Pero la idea es que conversemos y que haya un plan histórico y que se haga como se hizo en el momento con Venezuela, no la Venezuela de ahora, sino la Venezuela de antes, que era el famoso pacto a punto fijo que hizo que una democracia pueda supervivir 40 años y con eso generar un desarrollo sostenible, ¿no? 30 segundos. Lo que el Perú espera de los partidos políticos es un partido sensato, un partido con historia. Creo que el Perú está extrañando esos viejos partidos, ¿no? Dentro del partido, un partido al que yo pertenezco, el Partido Aprista, y como dice Renzo, el PPC y otros partidos, ¿no? Porque finalmente son partidos con historia, con estructura. Tú le encuentras en una región, tiene su comité regional, donde pueden ir a tocarle a la puerta y reclamarle su voto. Yo voté por ti, ¿y qué pasó? Pero vemos otros partidos que ni locales tienen. Entonces,
es lo que busca el Perú, y a todos los políticos hay que pensar en el Perú. Ya saben, piensen en el Perú, porque para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Por eso, Atún Beltrán. ¡Bravo! Conmigo será este próximo sábado. Nos vemos aquí en Quien Quiere Matar al Perú. Chao.